Hola a todos, bueno, después de mucho tiempo volvemos por el canal de YouTube y en este caso voy a explicar las copas en el tarot de Marsella, que es el último palo que faltaba por subir. Como sabéis, los que habréis visto mis anteriores vídeos, primero explicamos los arcanos menores del as al 10 y por último, uy que lo tengo al revés, las figuras de corte, ¿vale? Yo sé que hay personas que no entienden absolutamente nada de tarot y cuando digo arcanos menores, digo figuras de corte, no sabéis de qué estoy hablando. Eso es muy básico y en estos vídeos no me voy a meter a explicar esto porque estoy hablando para gente que ya sabe un mínimo. Entonces, si tenéis alguna pregunta de ese estilo, me la dejáis en comentarios, quien quiera preguntármelo. Porque son cosas que a veces no tenemos en cuenta y hay gente que no entiende cosas súper básicas, porque no ha utilizado un tarot en su vida y por primera vez coge una baraja. Pero que sepáis que ahí, en eso tan básico, no me voy a meter en estos vídeos. Si queréis algo, me lo decís en comentarios, por favor. Vale, también otra aclaración importante antes de seguir. No me meto en significado de cartas en estos vídeos. Simplemente hablamos del tarot de Marsella desde la simbología, ¿vale? Lo que son los dibujos, lo que veo yo a simple vista. Bueno, empezamos. A ver, lo primero quiero que miréis las cartas de copas del as al 10. Sin que yo os diga nada, ¿vosotros veis alguna diferencia entre estas cartas? ¿Veis cómo las podríais leer? ¿Lo entendéis a simple vista? Voy a dejaros unos segundos para ver si lo hacéis por vosotros mismos o alguien que sepa sabe, y si no, continuamos. Vale, una vez hecho esto, voy a hacer un pequeño truco que a mí me sirvió mucho cuando empecé a aprender y creo que nos puede servir mucho a todos. Y si en vez de colocar las cartas del as al 10 como las tengo colocadas en orden, las coloco por números impares y números pares. Vale, pues vamos a hacerlo un segundo. 3, 5... A ver, dejadme que no me confunda, es que se parecen mucho entre ellas. Entonces, a ver si la vamos a liar y las ponemos mal. Vale, por aquí tenemos 2, 4... Vamos a ver, un segundo, dejadme que mire bien, un momento. As, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10. Es que además esto es una restauración y se ve un poco mal a veces. Uy, voy a quitar esto del medio. Bueno, ahora que las he cambiado de posición y en vez de ponerlas en orden, del 1 al 10 las he puesto por impares y pares, ¿sois capaces de encontrar la diferencia que hay entre ellas? Os dejo un momento a ver si lo veis. Bueno, pues hay una diferencia muy clara entre los números impares y los números pares en el tarot de Marsella. Vamos a fijarnos primero en los números impares y vamos a dejar el as fuera, porque no se parece a los otros, ¿vale? ¿Veis cómo los números impares tienen como unas hojas por aquí? Esto, hoja, 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 hoja. Hoja, 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 y luego tienen por aquí alguna florecita, algunas cartas, pero no son flores que sean muy grandes ni que se vean muchísimo. ¿Lo veis? Vale, y además veis que tienen como una de las copas encerrada entre las ramas. Aquí el 3 tiene una encerrada, el 5 tiene otra, el 7 por aquí otra y el 9 por aquí tiene otra. Vale. Si nos vamos a los números pares, quitando el 10 porque es distinto a los demás, ya habéis visto que el as no tiene esas ramas, entonces por eso lo he dejado fuera. Veis como los números pares tienen florecitas todos, ¿vale? Sean más pequeñas o sean más grandes. Aquí vemos una flor muy grande aquí arriba, luego aquí una más chiquitita, otra por aquí, aquí, bueno, esta del medio se ve mucho en el 6 y luego cuando vamos al 8 hay flores, aunque más pequeñas, pero por aquí. Vale. ¿Lo veis esto? Además vemos como en los números pares, quitando el 10 como he dicho, no hay ninguna copa encerrada entre ramas. Aquí en cambio lo vemos, como os he dicho antes, ¿veis? Aquí hay ramas, copa, ramas, copa, ramas, copa, ramas, copa, copa.
Y aquí sí que tenemos ramas, porque evidentemente hay unas flores que tienen rama, pero no encierran nada, simplemente van por el medio, aquí hay alguna hoja, y en este pues están totalmente en medio. Luego tenemos este, que están igual en el medio, y bueno, el 10 ya he dicho que lo vamos a dejar fuera, y el 2 igual. ¿Esto qué quiere decir? Vale, de alguna manera podemos entender que los números impares, al tener copas encerradas entre ramas, serían números más negativos que los números pares. Eso lo podríamos entender a simple vista. Pero sí que es cierto que luego hay que ver las lecturas en concreto, la tirada, la pregunta, en fin, todo ese tipo de cosas que ya sabemos todos. Pero en principio, así, para entenderlo a simple vista, como así en un momento, por decirlo de alguna manera, podemos entender eso. Que los impares serían más negativos que los pares. Luego, otra cosa, según voy aumentando el número, ¿vale? Según voy As, 2, 3, 5, 7, 9, puedo entender que se aumenta la dificultad de la carta, ¿vale? Porque, por una sencilla razón, porque en vez de tener una copa, tengo 3, en vez de tener 3 copas, tengo 5, en vez de tener 5, tengo 7, tengo 9. Y aquí sería lo mismo, tanto para lo positivo como para lo negativo. Vale, ahora vamos a centrarnos en cada palo. O sea, perdón, en cada carta, dividiéndola en impares y pares. Vamos a empezar por los impares. Recordad que he dicho que el as se queda fuera porque lo vamos a dejar para el final, igual que el 10. No los meto dentro porque no cumplen las características que tienen los otros números. Bueno, empezamos. El número 3, en primer lugar, ¿qué vemos aquí? Vemos que hay 3 copas y una está encerrada en el medio, como os he dicho. Como os he dicho al principio, aquí no entramos en significados, solo voy a entrar en lo visual, ¿vale? Lo que sea los significados ya lo podéis aprender por otro lado o lo que sea. Bueno, ¿qué vemos aquí? Vemos que las copas para empezar son muy grandes, quitando el as, que lo vamos a dejar fuera, que la copa es enorme, pero aquí vemos que son muy grandes y son mucho más grandes que el resto de números. Por lo tanto, podemos entender que esta carta no sería quizás tan negativa como podemos ver las demás según va aumentando el número. O no a lo negativo, sino no tendría tanta dificultad o no sería una situación tan compleja o como lo queramos enfocar como serían las otras, porque las copas son mucho más grandes, porque hay menos cosas implicadas en esta situación que en cambio, si voy aumentando el número, hay más cosas implicadas en la situación, por lo que hay más números. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, vamos a ver. No es lo mismo cuando yo empiezo una relación, que podría de ello hablármelas, a cuando ya llevo poquito tiempo y está creciendo el amor, de lo que podría hablarme el 3, a cuando tengo ya una relación de pareja de muchísimos años que ya está consolidada y por eso aparece el 9. ¿Me entendéis? Cuando digo lo de no hay tantas cosas implicadas o no es una situación tan compleja o no es una situación tan negativa o X como lo queramos enfocar, es que no sabía cómo explicarlo. Bueno, seguimos. El número 5 no es una carta positiva en ninguna baraja de tarot. No suele serlo, por lo menos normalmente. ¿Por qué? Básicamente porque para empezar vemos cómo tiene la copa encerrada en el medio y vemos cómo estas estas hojas que tiene aquí están como hacia abajo, como si estuvieran marchitas. Entonces nos está hablando de algo que no va muy bien, ¿vale? Aparte que me está aumentando la dificultad con respecto al 3 o la complicación o como lo queráis llamar. Cuando nos vamos al 7 vemos cómo aumenta el número de copas, por lo tanto me habla de una situación más compleja. Y aquí, en vez de estar encerrada una sola copa, como vemos en el 3 y como vemos en el 5,
ahora me aparecen encerradas 2. O sea que si yo estoy enfocando la situación desde el punto de vista, podamos decir, negativo, cuando en vez de una copa encerrada tengo 2, me habla de algo más negativo que en estas 2 anteriores. Esto es de lógica, porque cuanto más aumenta la complejidad en una situación, independientemente de si es positiva o si es negativa, y en este caso se refiere a lo negativo, más copas aparecerán encerradas porque me habla de algo que es más complejo. Vale. En el 9 vemos también, observamos cómo las hojas están marchitas, porque en todos aparecen caídas, ¿lo veis? Por aquí. ¿Veis cómo están caídas? En fin. Y aquí, en vez de tener 2 copas, tengo 3 encerradas. ¿Vale? Entonces me estaría hablando de una situación más complicada que en las anteriores. Y si hablamos de algo negativo, pues algo más negativo, porque parto de una copa, 2 copas y aquí tengo 3. ¿Vale? Bueno, espero se haya entendido. Continuamos con los pares. Vale, empezamos con el 2. En el número 2 vemos 2 copas que son bastante grandes y la flor que tenemos aquí es enorme. O sea, como podéis ver, es que este tarot se ve un poco mal porque es una restauración, pero bueno, para que lo entendáis. Es muy grande y aquí tenemos una florecita también. Y aparte de tener una rama que sostiene lo que son las flores, tiene aquí 2 figuras alrededor. ¿Vale? Por lo que me están representando algo bueno, algo positivo. De hecho, lo mejor que me pueden representar dentro de las cartas pares, quitando el 10, que lo vamos a dejar para el final, como os he dicho. Continuamos. 4 de copas. Seguimos viendo unas copas muy grandes, pero como nos pasaba en los impares, van disminuyendo el tamaño. ¿Veis que cada vez son más pequeñas? 2, 4, según me voy acercando al 10, cada vez van siendo copas, perdón, al 8, que el 10 lo vamos a dejar fuera, cada vez van siendo copas más pequeñas. ¿Por qué? Es lo mismo que arriba. Porque va aumentando la complejidad de la situación por la que pregunto. Entonces, cada vez hay más cosas dentro de la situación, por lo que la copa va siendo más pequeña. ¿Vale? Como podéis ver aquí en el 4. Aquí vemos una florecita aquí, otra que está creciendo aquí. ¿Vale? Y vemos que me sigue hablando de algo positivo, pero que se vuelve más complejo que en el 2. Quería deciros una cosa. El tarot es una herramienta abstracta. ¿Vale? Entonces por eso hay a gente que le cuesta mucho entenderlo, porque es explicar en una carta, tenemos que explicar algo de la vida real con palabras que sean entendibles. Entonces a veces resulta muy complicado asociar esto a algo real. Por eso os animo a que practiquéis el pensamiento abstracto. Para eso sirve mucho, por ejemplo, leer filosofía. Ayuda muchísimo con esto, para que la gente que le cueste mucho el tarot. Bueno, después de esto, continuamos. Seguimos. El 6. El 6 sigue siendo positivo y va aumentando la complejidad. ¿Vale? Bueno, no tienen por qué ser positivas estas cartas, pero las estoy enfocando como positivo porque entiendo que al no tener estas ramas de por aquí y las flores, o sea, las hojas marchitas y todo eso, me habla de algo más positivo. Y aparte que es que no suelen tener hojas. Bueno, este sí las tiene, pero están para arriba, pero este simplemente tiene flores aquí, como veis aquí. Me habla de una situación más compleja, ¿vale? Que lo que es el 4. Aquí vemos cómo damos un salto del 4 al 6. ¿Dónde se ve? Pues en que aquí, para empezar, hay simplemente 4 copas y aquí hay 6, por lo tanto aumenta la complejidad de esta situación y aparte vemos cómo hay más flores y son más grandes, ¿vale? Por lo tanto me habla de algo que está mucho más consolidado. Seguimos. 8. Bueno, lo mismo que he dicho en las anteriores, vemos cómo hay muchas más copas que en las anteriores, ya hay 8 copas y van disminuyendo el tamaño,
como podéis ver, por lo que habla de una mayor complejidad. Y aparte, esto está como floreciendo mucho. Aunque no llamen tanto la atención todas las ramas que tiene esto y todas las florecitas y tal, y estas llamen más la atención porque parece una rama mucho más grande, más gorda, más no sé qué, no os dejéis engañar por eso, porque la rama es más gorda y es más grande simplemente porque hay más espacio aquí en el centro, entonces pintan una rama más grande y más gorda. Aquí hay menos espacio y por lo tanto la rama es más fina. Pero la rama tiene muchas más hojas y muchas más flores. Por todos lados. ¿Lo veis? ¿Lo que os quiero decir? Vale. Entonces me habla de algo más, digamos, positivo. La carta más negativa que podríamos encontrar en las copas sería el 8, precisamente. ¿Por qué digo esto? Porque el 8, aunque no tenga dos copas encerradas... Un momento... las tiene medio encerradas. ¿Lo veis aquí? Y esta. Y esta. En cambio, los anteriores no ocurre eso. Mirad, no ocurre. No ocurre. Entonces también fijaros en ese detalle a la hora de entenderlo como más positivo o más negativo. También es entendible, cuanto más compleja es una situación, si tiramos para lo negativo será peor y si tiramos para lo positivo será mejor. ¿Vale? Dentro de los impares, la mejor sería el 3. Porque es la que tiene las copas más grandes y no tiene todo tan encerrado. Os repito, como os he dicho al principio, esto simplemente es una manera de entender el tarot de Marsella desde lo que es lo visual. ¿Vale? Esto no quiere decir que yo cuando vaya a leer siempre el 9 me sale como algo negativo. Siempre el 2 me sale como algo positivo. Siempre el 8 me sale como algo, yo qué sé, positivo. Siempre el 5 me sale como una catástrofe. No, depende de la pregunta. ¿Vale? Y luego también las cartas son más complejas que eso. No tenéis que entenderlas simplemente como lo que estoy diciendo yo aquí. Esto es como una manera de ayudaros a que entendáis estas cartas. Pero luego a lo mejor vosotros le añadís algún matiz a esta interpretación o le añadís más cosas que vayáis aprendiendo y no lo veis así. ¿Vale? No sé si me entendéis lo que estoy queriendo decir, pero esto es para que os sirva y os aporte. Vamos al as y vamos al 10. El as no tiene ramas, como el resto de números impares. El 10 tampoco tiene ramas, ni tiene flores, ni tiene nada, como el resto de números pares. Por lo tanto, me están hablando de dos cartas que, por decirlo de alguna manera, podríamos entender que están fuera de esto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque una es el inicio y otra sería el fin o la meta a la que yo quiero llegar. ¿Por qué? Porque empieza con un 1 y termina con un 10. Es un ciclo. ¿Vale? Entonces, por eso están fuera, porque no están dentro del ciclo, sino que van aparte. ¿El inicio o el fin serían cosas positivas o serían cosas negativas? Dependiendo de la pregunta. Un inicio de algo, algo que comienza, puede ser negativo o puede ser positivo, dependiendo las cartas que estén alrededor, la situación, etcétera. Un fin de algo, una meta de algo puede ser positiva, puede ser negativa, dependiendo de las cartas que estén alrededor, dependiendo de la pregunta, etcétera. Ahora, por sí solas, ¿son negativas o son positivas? Por sí solas yo las entiendo como positivas. Bueno, ya que hemos explicado esto, vamos con las figuras de corte, que no me quiero enrollar tampoco muchísimo. Bien. A ver, que vea yo un momento. No, es que tengo que ver cómo lo coloco, porque la cámara me tapa la visión y entonces no veo si estoy poniendo las cartas bien o no. Vale. Aquí las tenemos. Bueno, figuras de corte de las copas en el tarot de Marsella. ¿Cómo se leen las figuras de corte? Como cualquier otra figura de corte de cualquier tarot. Se lee igual. La sota de copas es la misma, es decir,
sigue siendo la sota de copas, el caballo sigue siendo el caballo, la reina sigue siendo la reina y el rey sigue siendo el rey de copas. Pero la diferencia está en los matices que le da a esta baraja a estas figuras de corte. Si empezamos con la sota, para empezar, vemos que la posición corporal no es igual que en otras barajas. ¿Por qué? Porque estas cartas de Marsella suelen tener más expresión en la posición corporal que en otras barajas. Vemos además más expresión porque quiero decir, ¿veis cómo tiene un pie por aquí, el otro por aquí, la cabeza para allá, esta mano para allá, esta para allá? Tiene más expresión que a lo mejor en Rider, que simplemente veo una figura que está de pie sujetando una cosa. Aquí no, aquí tengo los pies para un lado, la cabeza para otro, en fin, ¿me entendéis? Y aparte vemos cómo está tapando la copa. ¿Lo veis que lo tapa así? ¿Con esto que lleva? Bueno, eso podemos entenderlo como algo positivo o como algo negativo según la pregunta, o si queremos entenderlo así, a lo mejor no le damos importancia, pero yo os hablo un poquito de estos detalles para que lo veáis. Aquí vemos que sostiene otra cosa, que si os soy honesta, no sé qué es, pero por si queréis darle importancia también, vemos aquí que lo está sosteniendo con la mano de atrás, es como si llevase algo por detrás. Luego vemos el caballo, ¿vale?, que tiene muchísima expresión. Aparte vemos cómo este caballo está en acción. Se ve que está caminando. ¿Por qué? Porque está inclinado hacia arriba. Lo veis aquí, sostiene una copa que la lleva hacia allá. ¿Qué quiere decir cuando una figura de corte mira hacia este lado, por ejemplo, como la sota, y yo no tengo ninguna carta delante? Bueno, podéis entenderlo como que mira hacia el pasado o podéis entenderlo también como que mira hacia la carta que habría antes. En ese caso yo tendría que sacar una carta más para ver qué significa que me mire para allá, ¿vale? Así es como suelo trabajar yo. Pero también podéis interpretarlo vosotros de otra manera, pero yo os digo mis métodos. Seguimos. La reina. La reina vemos que tiene mucha más expresión que en otras barajas, ¿vale? La vemos que está feliz, se le ve en la cara, está sonriendo. La vemos sosteniendo una copa muy grande y aparte tiene un detalle que suelen tener a veces los tarot de Marsella, que son un poco diferentes, que es que tiene un basto en esta mano. ¿Lo veis? Entonces podríamos entender esto como que la reina tiene algo del palo de bastos, la reina de copas, o podemos entenderlo como que ella tiene el mando, no lo sé. Os estoy dando ideas para ver con qué podríais asociar este basto. El rey tiene muchísima expresividad en el tarot de Marsella, el rey de copas, bueno, y todos los reyes. A mí me gustan mucho las figuras de corte en el tarot de Marsella porque tienen mucha más expresividad corporal que en otras barajas. Vemos cómo está sentado y mira con la cabeza para allá, el brazo aquí, la pierna para allá, esta otra para acá, la copa la sostiene aquí. Todos esos detalles son importantes tenerlos en cuenta. ¿Yo cómo suelo leer un rey? Normalmente, bueno, algunas veces, pero bueno, os digo mi método. Algunas veces, otras no, ¿eh? Con la cabeza tiene la mente para acá y con el cuerpo tiene el corazón para allá. El corazón u otra cosa. Es que no lo quiero decir a ver si me van a censurar el vídeo, ¿vale? Dependiendo de la pregunta que estemos haciendo. U otra cosa desde el punto de vista sexual, ¿vale? Si queremos entender que con esta parte del cuerpo mira para allá. Uy, perdón. Y lo mismo que os he dicho con la sota porque estaba al principio. Si yo me encuentro con este rey, por ejemplo, o con cualquier otra carta al final de una lectura y detrás no hay nada y se me queda corta la lectura, saco una carta más. ¿Por qué? Porque yo puedo entender que este rey estaría mirando hacia la carta que hay al lado, ¿vale? Para decirme por qué mira para allá, o puedo entender que está mirando simplemente, el rey mira al futuro. O puedo entenderlo como simplemente me ha salido esta carta y no le doy mayor importancia a si mira para allá o qué hace. Eso ya depende de cómo lea cada uno. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo.
Lo subiré en estos días, luego continuaré, perdón que no sé hablar, continuaré con el resto de cosas que tengo que subir. Y nada, hasta luego y nos vemos en otro vídeo. Que tengáis buen día. Adiós.